En 1951, Jacobo Arbenz sucedió a la presidencia. Él era asociado del grupo izquierdista político conocido como el Partido Guatemalteco del Trabajo o Grupo Comunista de Guatemala. Esto era por ahí en la época en que la Guerra Fría estaba ocurriendo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Arbenz tenía planes de reformas y una de las reformas incluía la reforma agraria en 1952 con la expropiación de tierra no usada y redistribuirla a las familias campesinas. En total se distribuyó más de 1,5 millones de hectáreas a más de 100,000 familias. En Guatemala había una compañía estadounidense llamada The United Fruit Company. La compañía era conocida como un estado funcionando dentro de un estado. Controlaba el puerto atlántico, carriles de tren, las telecomunicaciones y mucha tierra. Proveyó 4,000 trabajos a los ciudadanos guatemaltecos. La compañía se opuso a esas reformas porque era propietaria de grandes extensiones de tierra. Por beneficio de United Fruit Company y también el gobierno estadounidense, tenían a los hermanos Dulles. John Foster Dulles era el secretario del Estado y Allen Dulles era el director de la CIA. Los dos estaban involucrados con el United Fruit Company como consultantes o en la junta de directores. Gracias a los hermanos Dulles se facilitó que los Estados Unidos intervieran con militares. Al gobierno estadounidense no le sentó bien las reformas porque Arbenz era asociado del Partido Comunista y le tenían mucho miedo que había posibilidad de tener influencia soviética en su hemisferio. Estados Unidos planeó derrocar el gobierno de Arbenz con un grupo militar dirigido por un guatemalteco exiliado, Carlos Castillo Armas. A partir de ese ataque de Guatemala, pasó Guatemala por un periodo de corrupción, inestabilidad y violencias políticas que terminó en una guerra civil que duró 36 años del 1960 al 1996. A partir de Carlos Castillo Armas, Guatemala pasó por algo hoy en día conocido como décadas de dictadores. Uno de los dictadores más reconocidos en esta época era Efraín Ríos Montt. Él era reconocido como el que estuvo a cargo en la época más violenta de Guatemala en 1982 hasta el 1983. Él cometió muchos abusos y masacres a la población indígena de los mayas. En 1985 fue elegido Vinicio Cebeso como presidente. Al final de su presidencia, sin elecciones democráticas, transfirió la presidencia a José Serrano Elías en 1991. Después de 2 años, Serrano Elías fue forzado a renunciar. Fue sustituido por el jefe de la Comisión de las Defensas de los Derechos Humanos, Ramiro León Carpio. Él fue bien recibido por los sectores democráticos y en 1994 llegó a un acuerdo para empezar las negociaciones entre las guerrillas y el gobierno. Siguiendo Carpio fue elegido Álvaro Arzú Irigoyen, el candidato derechista, en 1996. En diciembre del mismo año se firmó un acuerdo de la paz para finalizar la guerra civil que había causado la muerte de miles de habitantes.